yo tengo aquí un montón de folios de notas que he ido tomando, pero no os preocupéis que no los voy a leer. Y además, como me pasa como a Rajoy, que no entiendo mi letra, o sea que no os preocupéis. No voy a leer todo, pero bueno, sí que lo primero daros las gracias a todas las que habéis venido, también a las que han participado por la mañana. Sobre todo, dar las gracias a Nuria Varela, que es la directora general de Igualdad, que es la que se empeñó en hacer estas jornadas, esta primera jornada, presencia y visibilidad social, económica y cultural de las mujeres lesbianas. Creo que es fundamental que sea una primera, porque es una semilla, ¿no?, para las que puedan venir después, ¿no? Yo creo que además se ha creado un ambiente muy bonito. Llevamos aquí desde las 10 de la mañana, pero se ha creado un ambiente de camaradería, de sororidad muy interesante, ¿no? Y creo que eso siempre es bueno, ¿no? Ese aspecto positivo siempre es bueno para crecer y para hacer jornadas futuras. Nuria comentaba por la mañana algo que me parece que es fundamental, ¿no? Que cuando estaban trabajando en el Gobierno del Principado sobre la futura ley LGTBI en Asturias, se dieron cuenta de que no había ningún capítulo específico para mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, evidentemente algo estaba fallando, ¿no? Evidentemente hacía falta este tipo de jornadas y hacer más visible, bueno, pues, la presencia de las mujeres lesbianas en todos los ámbitos sociales. Sobre todo porque también ella destacaba, ¿no? Las mujeres lesbianas llevan participando en el movimiento feminista desde siempre, han abanderado todas las causas de las mujeres, ¿no? Bueno, pues también es el momento de pararse, ¿no?, a ver cuáles son las necesidades o cuáles son las reivindicaciones específicas de las mujeres lesbianas. Creo que todas las participantes habéis estado fantásticas, porque además cada una habéis hablado de un aspecto diferente, y voy a resumir así muy rápido. Eva Pérez Nanclares es abogada, empresaria y activista, y nos ha puesto sobre la mesa la realidad de la doble discriminación, ¿no?, por ser mujeres y por ser lesbianas. Ella, lógicamente, está muy interesada en el ámbito judicial y bueno, trabaja en un par de organismos LGTBI, una asociación profesional en la que ya hay 250 empresas que están teniendo en cuenta, ¿no?, esta diversidad, esta variedad y el hecho de que las mujeres lesbianas, bueno, pues están ahí, ¿no?, porque hay un porcentaje muy elevado de mujeres lesbianas que ni siquiera en el mundo laboral o en el mundo profesional dicen que lo son, ¿no? Y bueno, esa es una cuestión pues que a lo mejor habría que pensar, porque ella también hablaba de que en el 2018 se había hecho una encuesta que decía, en Estados Unidos, que decía que de todos los presupuestos destinados a proyectos LGBTI, solo un 5% estaba dedicado a proyectos de mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, todas estas asociaciones, más ONGs internacionales en las que ella trabaja, que son importantísimas todas, se plantaron y dijeron a las instituciones dónde está nuestro dinero, ¿no? Porque, claro, nosotras queremos visibilizar el mundo y las reivindicaciones de las mujeres lesbianas. Están trabajando ahora con presupuestos bastante importantes, están presionando políticamente a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, o sea que hay una batalla política ahí interesante que hacer, y una batalla judicial también, ¿no?, porque también nos has puesto casos muy concretos. Bueno, en España, Eva nos decía, y es verdad, ¿no?, legalmente es un país que somos punta de lanza en muchas cosas, ¿no? Es uno de los primeros países que aprobó el matrimonio igualitario, hay una ley de violencia de género muy potente, hay una ley de igualdad muy potente, pero igual que las realidades de las mujeres lesbianas van cambiando, también sigue habiendo huecos legales, ¿no? No está todo cubierto. Nos has puesto algunos casos y algunos ejemplos que ni la ley, ni el Código Penal, ni el Código Civil contemplan, ¿no? Y obviamente las leyes tienen que contemplar todo tipo de realidades y todo tipo de diversidades, ¿no? Ella ha dicho una frase muy bonita que creo que resume muy bien toda su intervención, que es: cuando las lesbianas están al frente en cargos políticos, la democracia se ensancha, ¿no? Y creo que ese es un buen planteamiento político y judicial, y una de las conclusiones que podemos decir que nos ha dejado Eva. Después de Eva han intervenido Marta Cillán y Sol Manini, que son cofundadoras de Blanhub, que es una empresa tecnológica. Una empresa tecnológica creada por 3 mujeres lesbianas, ¿no? Creo que la ponencia de ellas ha sido muy interesante porque nos ha abierto los ojos ante una situación bastante interesante, ¿no? Y es que dentro de unos años el 80%, 83% de los trabajos, nos han explicado ellas, van a ser tecnológicos, ¿no?
y cómo el patriarcado, cómo la sociedad nos dice a las mujeres que estamos negadas para las matemáticas, para las ciencias, para la ingeniería. Bueno, no es cierto. Ellas están demostrando que no es cierto. Ellas han apostado por una empresa de investigación tecnológica, de lenguaje tecnológico, y animan también a otras mujeres a que participen, porque además se reclaman puestos y además han dicho algo que me parece también interesante, ¿no? Son trabajos muy bien pagados, que no es un tema menor, ¿no?, respecto a la independencia que pueden tener las mujeres, lesbianas o no. La independencia económica de las mujeres todos sabemos que es fundamental en este mundo, pero es que además si las mujeres no tienen acceso, no tenemos acceso a esa parte económica del pastel, esa famosísima brecha salarial nunca se va a acabar, ¿no? Entonces la forma de que esa brecha también, no solo imponiendo leyes que hagan un reparto más justo, sino de también en los trabajos mejor pagados, como puede ser el mundo de la tecnología o el mundo de la ciencia, las mujeres se animen, se apunten y participen activamente, ¿no?, creando empresas, por ejemplo, como han hecho ellas, en las que además ellas plantean empresas, bueno, con un plus ético, digamos, ¿no?, donde, bueno, la diversidad sea contemplada y donde el trabajo sea un espacio seguro, que eso también es muy importante para las mujeres, ¿no?, un espacio seguro de convivencia, de poder transmitir las ideas, de que haya una competencia saludable, pero no una competición feroz, ¿no?, donde todo sea un entorno, bueno, pues mucho más amable para poder seguir evolucionando. Como frase, yo creo que una de las cosas que han dicho ellas es: en el mundo empresarial la diversidad es un plus. Cuanta más diversidad, mayores ideas, una creatividad diferente, distintas formas de entender el mundo y, por tanto, muchísimo más talento y muchísimas más ideas, ¿no?, dedicadas al mundo empresarial y, en concreto, al mundo de la tecnología, que es el que ellas nos planteaban. Bueno, y me voy a dejar ahí para el final, si no te importa, ¿no? Y voy a ir ahora con esta, porque es verdad que Nuria Varela nos ha dicho todo el rato, ¿no?, que era pesimista, preocupada, no, bueno, que era optimista pero preocupada, ¿no? Bueno, Lucía, que es realizadora audiovisual, nos conocemos de los medios, de la radio, de hace muchísimos años. Yo creo que nos ha dado una visión muy positiva de cómo vivir o hacer visible el hecho de ser una mujer lesbiana con naturalidad, con alegría, ¿no?, con bueno, pues como es ella, además, ¿no?, con empuje, con diversión. Me ha encantado que digas que hay juegos de mesa que los más interesantes están hechos por mujeres. Es otro mundo profesional que está ahí, ¿no? Creo que esta jornada nos da a entender que hay muchas otras opciones que quizás no estábamos viendo, ¿no? Entonces es interesante apuntarlas todas, ¿no? Me ha gustado también eso que has dicho de que, bueno, que sois muy bien acogidas en el mundo del campo y tal, pero también he tomado nota de la parte negativa de, bueno, a veces vamos a algunos países y ya la cosa cambia, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es importante recordar que efectivamente este país es punta de lanza en diversidad, en derechos, pero que otros no. Y que sobre nuestras cabezas, las de todas, planea una amenaza bastante evidente, ¿no? Y que conseguir derechos es muy difícil y construir es muy difícil, pero perder derechos es muy rápido, puede ser muy rápido si las circunstancias políticas son adversas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una advertencia que ha quedado planeando por ahí. Creo que todas las ponentes habéis coincidido en que vuestra propia experiencia personal ha determinado también tanto el grado de visibilidad que habéis querido tener como el mundo profesional, ¿no?, como os habéis dado a conocer. Y eso me parece tremendamente interesante porque, bueno, es evidente, o yo creo que es evidente, que lo personal es político y lo político es personal, ¿no? Entonces, cómo nos presentemos en el mundo es importante porque, bueno, podemos reivindicar las cosas de una manera o de otra, ¿no? O no reivindicarlas, cada una es muy libre de hacerlo, ¿no? Pero creo que precisamente este título, Visibles, es importante, bueno, pues para hacer visibles todo tipo de realidades. Y ahí, Ana, solo te quería dejar para el final simplemente para darte las gracias por esos poemas. Me ha parecido precioso todo lo que has dicho, porque efectivamente somos narración, somos memoria, somos historias, y la manera de cómo explicamos nuestra propia realidad, bien sea con narrativa o con esos poemas tan hermosos, también construyen, ¿no?, cultura, construyen sociedad, ¿no? Y yo quiero agradecerte que no decidieras borrar tus huellas cuando decidiste hacer esos poemas y contar tus experiencias de amor y tus experiencias como
profesora, como poeta, como mujer lesbiana. O sea, quiero agradecerte que no borraras tus huellas, porque cuando pasen las crónicas y pase el periodismo y pasen las fake news, al final, cuando pasa el tiempo, queda la literatura, queda la poesía, queda el arte, y eso también refleja muy bien quiénes somos o quién hemos intentado ser, ¿no? Entonces te agradezco que no borres las huellas y bueno, os agradezco a todas que seáis visibles, que hayáis participado en estas primeras jornadas y por supuestísimo las segundas jornadas aquí vamos a estar y seremos muchísimas más, si el tiempo y los incendios nos lo permiten. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias.